¿no? Y yo pensaba en que muchas veces esa frustración, ¿has sido frustrado alguna vez? No. Pero nos frustramos, ¿verdad? Hay momentos en donde nos frustramos. Y muchas veces el motivo de nuestra frustración puede haber muchos, pero no puedo hablar en esta mañana de todos. Pero quiero hablar de un motivo que puede haber de nuestra frustración. Es que muchas veces nuestra dirección, nuestra perspectiva, nuestro objetivo es para un lado, el cual no es el mismo que del Señor para nuestras vidas. Entonces, no puedo decir que no le amo, pero aunque le ame, yo estoy con mi mirada, con mi objetivo hacia un lado. Y aunque yo reconozca su presencia, pero si no es el mismo objetivo que el Señor tiene para mi vida, entonces me voy a frustrar. ¿Puede ser? ¿Sí? Que muchas veces nosotros tenemos un objetivo. Personalmente me pasó en mi vida. Tenía un objetivo, o tenía una perspectiva o un propósito que el cual yo quería alcanzar. Pero ese propósito no era el mismo que el Señor había preparado para mi vida. Entonces, aunque mi amor o el amor de cada uno de nosotros por el Señor es real y caminamos cerca del Señor o en el Señor, pero si los dos no tenemos el mismo propósito, llega un punto que no veo cumplidos planes, no veo cumplido cosas que quiero, y cuando no se cumplen, ¿qué pasa? Nos frustramos. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? Muy bien, ahora entonces vamos a Hechos 1. Pueda que ser que el Señor me ayude a encontrar qué ha pasado aquí. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, dice el 6, los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ushuaia, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede allí? Parece que Lucas, el médico amado, el autor del Evangelio de Lucas, en los primeros versículos hace como un resumen y cuenta de lo que había estado el Señor, que él relata en su evangelio. Le está escribiendo a Teófilo y le dice: te conté de las cosas que el Señor Jesús había hecho y había enseñado en el tiempo que estuvo en la tierra hasta morir y luego ascender al cielo. Y allí quiero hacer un énfasis en el versículo 3. Mira el versículo 3. Dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días. Se le apareció y le habló acerca de el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí Lucas? Yo quiero que prestemos atención en esto. Lucas les dice que el Señor se les presentó como vivo. Él había resucitado, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Que dio muchísimas pruebas convincentes. No había duda, indubitables. ¿Durante cuánto? 40 días. ¿Y qué les hablaba durante estos 40 días?
del reino de Dios. ¿No es cierto? Y allí en el versículo 6 nosotros vemos que los discípulos le hacen una pregunta, ¿no? A ver, le hacen una pregunta, le dicen, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Cuando nosotros estamos ante alguien, que yo me imagino que ellos sabían que pronto, muy pronto el Señor se iba, nosotros no hacemos preguntas. ¿Quieres un cafelito? No, no. Nosotros hacemos alguna pregunta que nos pese en el corazón. Alguna pregunta que queremos tener una respuesta. Y ellos le preguntan, Señor, ¿vas a restablecer el reino? Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos habían tenido pruebas que proféticamente estaba cumplido todo eso. Pero ellos estaban preocupados por la situación de Israel. Israel estaba bajo el imperio romano, ¿recuerdan? Israel estaba bajo opresión de Roma. Es decir, que ellos no tenían libertad. Piensa tú que vivir sin una libertad, tu libertad no era económica, política, no era una libertad social y las verdades de Dios estaban en contra con el imperio romano. Es decir que la situación no era fácil. Aparte Roma tenía mano dura porque aquellos que habían sido conquistados no podía uno sublevarse y ganar porque el resto hacía lo mismo. Entonces la mano era dura sobre la cual vivía. ¿Has vivido en algún régimen duro? No era fácil. Entonces el Señor se estaba yendo y parecía que no había resuelto la situación que a ellos les ¿cómo se llama? Les preocupaba. Ahora, Israel, el reino de Israel era para ellos su perspectiva. Ellos tenían algo que les marcaba y era su mirada, era su objetivo. Yo me imagino que querían seguramente volver a ver ese reino con David, donde las proezas, las hazañas, donde todo lo que ellos hacían. David fue un grande que conquistó tanto. ¿Y qué decir de la época de Salomón? Y con la construcción del templo, donde la presencia del Señor se sentía de tal manera, era tan tangible. Y Salomón fue un grande, tal es así que de todas partes del mundo conocido venían para poder escuchar y ver lo que en todas partes se hablaba de lo que era el reino de Israel. Era una gloria. Entonces, si nosotros pensamos en esto, nosotros pensamos que esta pregunta a lo mejor no está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su perspectiva era el reino de Israel. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Se entiende? Ahora, quizás el problema estaba en que el Señor durante 3 años había estado al lado de ellos. Y cuando el Señor comienza su ministerio, ¿Él qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor comenzó a mostrar a través de su vida que el reino de los cielos se había acercado. A veces cuando pensamos en reino, es el reino de los cielos, es todo lírico, ¿no? En las arpas y los ángeles, en las nubes, ¿no es cierto? Todo vuela. A veces hacemos que el reino de los cielos es todo tan lírico y vamos allí, queremos ir con los ángeles por las nubes. Y el Señor lo que estaba diciendo, que Él había llegado para decirle y anunciarles que el reino había venido a la tierra. Entonces el Señor comenzó a mostrarles la forma de vida. La forma de vida del Señor era su mensaje. Si yo digo, ¿cuál era el mensaje que traía el Señor? Su vida era el mensaje. Y Él comenzó a vivir de una manera en que ellos estaban viendo abiertamente que era una forma diferente de vivir. No era para cuando se murieran y subieran al cielo, muchas veces pensamos. Y bueno, es cierto, aquí es el comienzo, luego veremos en plenitud. Y también le estaba enseñando el Señor de que a pesar de los romanos se podía vivir.
Y el Señor le estaba indicando que un reino tiene que tocar muchos temas. Le corresponde gobierno, le corresponde producción, agricultura, justicia, defensa y cuantas cosas más. Y lo que el Señor quería mostrarle, que este mismo reino Él había traído a la tierra y teníamos que ejercer este mismo reinado. Y nosotros somos los que llevamos el reino a cada lugar donde vamos. Cuando vamos al trabajo, el reino de los cielos se muestra en el lugar, en el instituto, en los colegios, en las calles. Ese es el reino de los cielos que el Señor nos está hablando. Y Mateo habla de las enseñanzas del Señor que estaban dirigidas a todos los ámbitos. Desde el comienzo nos acordamos del famoso Sermón del Monte, donde el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya empezamos mal, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo que el Señor está diciendo, bienaventurado el que reconoce que tiene una necesidad espiritual, porque de ese es el reino de los cielos. Es totalmente contrario a las ideas humanistas que existían y existen todavía. El Señor venía a dar un mensaje en vivo y en directo de lo que era el reino de los cielos. Y el Señor, si nosotros vemos, el Señor dio preceptos, conceptos, valores, ética, mostró en todas las áreas cada una de las necesidades que tenemos. Y yo decía recién que es bueno recordar, porque creo que cuando todos llegamos al Señor, tenemos un poco alterado el orden de nuestra vida. Quizás algunos no lo puedan descifrar totalmente, pero teníamos muchas ideas anti Dios que iban contrarias a lo que es la verdad. Había mucha falta de perdón en nuestro corazón, aunque decíamos está todo bien, ¿no? Está todo bien, yo tengo todo en orden, pero había muchas cosas en nuestro interior que necesitaban ser transformadas. Y si tú lees Mateo 5, 6 y 7, vas a darte cuenta que el Señor habla de todas aquellas cosas que necesitamos saber y entender. Valores, ética, práctica. Nos habla, ¿no es cierto?, de la fidelidad, porque habla del adulterio. Nos habla del amor a los enemigos. Nos habla de la generosidad. Nos habla de lo que entra a nuestra vida a través de los ojos. Nos habla del enojo, de la ira. Nos habla del perdón. Y nos enseña a orar. Y la oración esa que tantas veces algunos han repetido y siguen repitiendo, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ni idea de lo que estamos orando. Pero sí uno la puede repetir, pero ni idea de la magnitud de lo que estamos diciendo. Venga tu reino. El Señor está estableciendo el reino. Cuando Él hace la famosa el Padre Nuestro, está diciendo que hay valores, mandamientos y leyes en este reino que son totalmente contrarias a lo que estaban acostumbrados. Son valores de ética, son los valores en donde tú dices, ¿cuáles son las leyes de este reino? Estas son las leyes del reino de los cielos. Y si nosotros seguimos leyendo, los capítulos van como en una forma muy rápida, muy acelerada, contando historias una al lado de la otra, donde el Señor muestra abiertamente que Él venía a traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Sí? ¿Te acuerdas de alguna? Y yo quiero que sea como a modo de ilustración, hablar de 3 solamente verdades del reino, podríamos decir. Y una está en Mateo 14, que luego la pueden buscar, no vamos a hacer mucho énfasis en esto. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Anunció que el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros vemos que en Mateo 14 es la famosa alimentación de los 5.000. ¿La recuerdas? Un momento muy especial
para la vida del Señor Jesús. A él se había enterado de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista no solamente era el pariente del Señor, sino que había sido alguien importante, porque prácticamente el ministerio del Señor comienza allí en el Jordán con Juan el Bautista. Es decir, que el Señor fue afectado seguramente por la muerte de Juan el Bautista y él se separó de todos y se fue solo a un lugar. Pero en cuanto la gente supo que él estaba, se llenó y hubo una gran multitud de personas. Y él allí dice la palabra que él sanó todo. Por eso digo que las secuencias son tan rápidas que no nos dejan crear toda la historia como es. Dice que él sanó a todos los que de allí estaban enfermos y luego les enseñaba. Y en el versículo 15, si quieres buscar 14, 15, dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. Mira las condiciones donde estaban. El lugar es desierto. La hora ha pasado, despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren de comer. Es decir, que ellos estaban dando cuenta que había una gran necesidad porque no tenían ni qué comer o no habían comido durante el día. Estaban en el desierto y no había nada que hacer. Y el Señor le dice algo. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer, ¿no? A ver, dadles vosotros de comer. Y yo pienso, dice la palabra que hay 5.000, eran 5.000 hombres. Normalmente las estadísticas dicen que las mujeres somos más que los hombres. Entonces tiene que haber habido por lo menos unos 10, por decir, igual, pero un poquito más. Y si hay mujeres, ¿qué hay? Niños. Entonces puede haber habido 20.000, 30.000. No fue como para decir que una cosa normal, cotidiana. Se alimentaron 30.000 personas ¿de qué? De 2 panes o unos peces. Fue algo que no era algo normal ni cotidiano. Y yo imagino que los diarios de ese entonces tienen que haber salido con todo. No Facebook no había, pero sí seguramente los diarios de ese entonces tienen que haber contado la historia. Y aparte, 20.000, 15.000, pon el número que quieras, historias de personas que cada una contaba en su perspectiva lo que había vivido. Es decir, que el reino de los cielos se había acercado y se estaba expandiendo tremendamente. Pero yo quiero detenerme en algo, y son las palabras del Señor que me impactan. ¿Has visto cuando has leído 7.000 veces algo? Pero en un momento, ese es el rema, Él dice: no tienen necesidad de irse. Esta es la respuesta que le da el Señor cuando le dice: estamos en el desierto, no hay nada que comer, estamos pasando esta situación, están lejos de las aldeas. Y Él le dice: no tienen necesidad de irse. Y este es un principio del reino de los cielos. Cuando estamos con el Señor, no tenemos necesidad de ir en busca de otro lugar. A veces pasamos por una situación X y estamos tan desesperados que vamos a acudir a que alguien nos pueda ayudar, que nos dé, y a veces hasta alguien que pueda hacer algún trabajo por nosotros. Y esto es algo que marca un principio, no solamente para mí y para tu vida, sino para aquellos con que tú compartes. Si te encuentras con alguien que está en el desierto, con alguien que no tiene qué hacer, el Señor dice que no tienen necesidad de irse porque tú tienes algo para compartir con ellos. Y esta es una verdad la cual nosotros tenemos que entender. En Lucas 7 hay una historia, 7:11, una historia que me estremece el corazón. El Señor dice, así dice la palabra, yo te la cuento. El Señor, muchos de sus discípulos y una gran multitud caminó a la ciudad de Naín. Y al entrar por las puertas de Naín, me imagino cómo habrá sido esa multitud. Una multitud normalmente estando
la vida adelante, era una multitud alegre, felices. Ellos iban caminando y de repente se chocan o se cruzan con una multitud de dolor, de sufrimiento. Allí había una mujer viuda, llevaba a enterrar a su único hijo que había muerto. Y yo imagino que en esa multitud con que se chocó el Señor, era una multitud donde había llantos desgarradores. ¿Por qué? Porque cuando ha muerto a lo mejor alguien muy querido, hay un llanto que te estremece el corazón. Y el Señor llega y se encuentra, aunque ellos venían en otra, no sé en cuál función, pero no dice la palabra que estaban tristes, y se encuentran al cruce con el dolor. Y este es uno de los principios del reino. El Señor se detiene ante el sufrimiento, ¿no? El Señor está en la necesidad y el Señor se detiene ante el sufrimiento. Y esto también tenemos que entenderlo. El Señor no está lejos de tu dolor. A veces el enemigo y nuestra mente nos hace sentir que estamos solos, desamparados, y eso es algo muy grave, porque ese desamparo lo que nos hace que nos separa más de la presencia de Dios. Pero el Señor está en medio del dolor y esta es una enseñanza. Y a mí me gusta pensar que el Señor se compadeció, pero que la compasión nos moviliza. Yo no puedo creer que si hay algo que me da tristeza de ver, me apena ver la situación de esta persona, qué pena que me da y me doy vuelta y me voy. La pena o el dolor o la compasión me tiene que mover a hacer algo. Me tiene que poner en acción. No puedo, esas son las características del reino al cual el Señor puso. La compasión lo movilizó. Bueno, yo vengo con mis discípulos, venimos en otro, dejen pasar la gente que vaya con su sufrimiento. Él se paró y allí dio vida a ese hijo que había muerto y se unieron al grupo de la multitud de los que estaban felices. Y esta es una característica que nos debe marcar, porque nosotros pertenecemos a este reino. No puedo ver pasar el dolor y no hacer nada para ayudar. Y no estoy diciendo que a lo mejor vayas a hablar, pero muchas veces vemos gente en dolor y en sufrimiento y ni siquiera podemos tener nuestro tiempo para poder estar con ellos. Mateo 20, 29, allí hay otro hecho, este es el tercero que quiero ver. Y dice, como siempre, que al Señor le seguía una gran multitud. Y en esta multitud, ¿cómo son las multitudes? Ruidosa, que todos gritan, a alguien se le cae algo, los niños lloran, el otro que pide esto, una multitud en la cual el Señor iba. Y dice que de repente, a la orilla del camino, había dos ciegos. Y cuando escucharon que pasaba el Señor, dice que levantaron su voz y gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hizo la multitud? Cállese la boca. Qué tremendo. Los reprendió para que ellos se callaran. Y yo pienso, ¿cómo es la multitud en la cual a veces nos metemos? ¿Has estado alguna vez en alguna reunión donde todos quieren tocar al predicador porque el predicador pareciera que tiene el poder y no el Señor? Y a veces, por correr adelante para que tocarlo, a veces dañamos a los que están a nuestro alrededor. O he estado en las rebajas hace 15 años atrás, ahora no. Yo recuerdo cuando llegué en Sevilla, que fui por primera vez, cumplía justo a mi esposo año, entonces dije, voy a esperar que pase Reyes para ir a comprarle un regalo que cumple el 10 de enero. Y era justo el día que comenzaba la rebaja y era mi primer año en España, ¿no? Y veía que entré, creo que a Zara, no me acuerdo, y la gente corría y como que así cogía todo y había cosas por el suelo, por todos lados. Entonces yo dije, yo me estoy perdiendo algo. Entonces yo me acerqué a una vendedora y le digo, perdón, ¿regalan algo?
porque yo pensé que algo pasaba por la desesperación con que la gente, ahora ya no, las rebajas han cambiado, así que esto le estoy contando de antes. O un concierto, los fans. La multitud. La multitud no es que el fan de al lado dice, no, acércate tú para tocar el fan, para poderle tocar su chaqueta o algo. No, está tan desesperado. Y a veces yo pienso que nosotros corremos tanto y a veces nos unimos a esta multitud que corre todo el día. Vivimos en una era que yo no sé qué pasa, en la cual estamos siempre cansados, ¿no? A veces estamos tan metidos en los proyectos, en nuestros pensamientos, en nuestras metas, que pareciera que la multitud nos lleva. La multitud nos lleva. Y a mí me impacta esto, que el Señor se detiene. Imagínate lo que es en la multitud y el Señor escucha sus voces y el Señor se detiene y dice, llámenlos. Pero no solamente eso, sino que el Señor se detiene y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Uy, Señor, no tengo tiempo. Estamos tan apurados con tantas cosas que no tengo tiempo de preguntarle qué le pasa. Y esto a mí lo que me impacta del reino, porque el Señor sigue escuchando al que le llama. Y no solamente eso, sino que en el reino al cual tú y yo pertenecemos, el Señor escucha y conoce tu voz. Entonces las características del reino rompen todos nuestros esquemas mentales y nos cuesta. Y si me dices que es fácil entenderlo, nos cuesta a veces no meternos en la multitud que nos sigue. Una multitud que normalmente no piensa en los otros, sino piensa en sí misma. Y yo estaba pensando en este tiempo cuando dicen que las enfermedades mentales han aumentado tanto, cuando la opresión y ver la gente, y es cierto que nosotros necesitamos escuchar las voces de los que gritan en silencio. Hay muchas veces gente que grita en silencio. Hay otros que lo gritan de otra manera, quizás con un mal carácter, con un grito verdadero, pero hay muchos silencios que gritan por ayuda. Y nosotros a veces, sin quererlos, nos metemos en la misma multitud. Y estamos con nuestros proyectos, con nuestros objetivos, con nuestras cosas. Entonces no podemos ver. ¿Sabes que este principio del reino me gusta tanto? Porque el Señor dice que conoce hasta nuestros nombres. En un mundo despersonalizado, donde somos a veces un número, donde mientras más seamos, menos humanidad, menos personas, el Señor conoce hasta el cabello que se nos cae y hay algunos que tiene que contarlos todos los días mucho, ¿no? Qué tremendo que es pensar que estas son características del reino de los cielos, donde el Señor había venido a establecer. Y hay algo que no puedo dejar de mencionar, un punto importante, aunque no lo he puesto como un punto, es que el Señor, a pesar de que estaba con la multitud, Él se detuvo con ellos e hizo una amistad. También en el mundo en que vivimos no tenemos tiempo para amigos. No estoy hablando de ir a tomar copas. No estoy hablando de aquel que te juntas a lo mejor amigos. Aquel que tú puedes contarle que no hay nada oculto. Dice el Señor en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. El Señor no hizo nada en oculto. Y eso es un signo de amistad. Cuando tú tienes un amigo, es aquel que le puedes dar tu corazón y contarlo. No todos son amigos y cuidado con darle tu corazón a alguien que te lo pueda destruir. Pero el Señor dice, no son siervos, son amigos. Esta es una característica del reino de los cielos, ¿no? Y el Señor quería que los discípulos pudieran entender todo esto, que el reino de los cielos es algo tangible,
algo que no es algo lírico, sino algo que yo puedo vivirlo, porque nosotros somos el que llevamos el reino de los cielos al lugar donde nos movemos, al lugar donde estamos. Y Lucas comienza diciendo, habían pasado 3 años, en Hechos él cuenta algo más. Habían pasado 3 años con el Señor, habían estado, ¿cuánto? 40 días, hablándoles ¿qué? Del reino de los cielos. Y de repente ellos le hacen esa pregunta, Señor, ¿ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Cuál es la contestación del Señor? ¿Cuál es la contestación del Señor? Y sabe que muchas veces me identifico con los discípulos, porque lo que el Señor nos habla en una dimensión que a veces nosotros no la entendemos. Los discípulos quisieron traer al Señor a su terreno, a su pequeño terreno. Y desde ahí poder solucionar sus situaciones. El Señor le mostró la dimensión del reino de los cielos y ellos querían que el reino de los cielos entrara en el reino de Israel. Porque era su proyecto, era su perspectiva, era su pensamiento. Cuando no logramos entender que la perspectiva de Dios es diferente, cuando no logramos entender que si nosotros limitamos y nuestra perspectiva es de una manera que no condice con el Señor, imposible que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sí? La respuesta del Señor fue, no les corresponde a vosotros entender esto. Esto es un asunto del Padre. Esto es un asunto del Padre. Pero, le dice, el Padre le va a dar todo lo necesario para vivir en el reino. Y le dice algo más. Pero vayan a Jerusalén y esperen allí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar en Jerusalén? Porque allí van a entender, cuando venga el Espíritu Santo, muchas cosas que ahora no entienden. Ufa, yo no pensaba otra cosa. Yo tenía otros planes. Yo había programado de otra manera las cosas. ¿Sí? Nos pasa. Había pensado de otra manera. Después de este tiempo en Jerusalén, volví a mi casa, venían visitas, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Vayan a Jerusalén. Vayan a Jerusalén para estar. Y yo pienso, ¿cuál fue el triunfo de los discípulos? ¿Cuál fue el triunfo de los discípulos? Algo tan sencillo. ¿Qué hubiera pasado con los discípulos si ellos no se van a Jerusalén? Si hubieran estado frustrados toda su vida, hubieran conocido al Señor, al Maestro, pero hubieran sentido siempre que faltaba algo, que el reino de Israel se estableciera. Ellos salieron no entendiendo todavía lo que el Señor les decía. Pero ¿cuál fue el triunfo realmente de los discípulos? Ir a Jerusalén, obedecer. Ese fue el triunfo de los discípulos, que ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque si no hubieran caminado, yo creo, frustrados hasta el fin de sus días. Porque el Señor no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Si no te pasa, es porque ya eres celestial. Pero a todos nos pasa que a veces tenemos proyectos que nos parecen que son válidos y queremos que le ponga el sello del reino de los cielos. Ponle el sello y vamos por él. Y cuando no suceden, nos frustramos. Pero ¿sabes qué? No le permitimos al Señor que nos diga, quiero mostrarte una dimensión mayor. Quiero llevarte a una perspectiva diferente. Quiero llevarte a otro camino. Es que el reino de Israel era la gloria, el esplendor del templo. Quiero mostrarte algo más. Entonces, ¿cuál fue lo que hizo triunfar
Su obediencia le trajo la comunión con el Espíritu Santo. Su obediencia le trajo revelación. Porque el Señor lo había dicho antes. Ahora no pueden entender un montón de cosas. Y claro, nosotros al entrar en su palabra podemos relacionar todo lo que el Señor dijo. El Señor le dice, ahora no pueden entender, pero cuando venga el Espíritu Santo podrán entender. Y nos sigue pasando. A ellos le pasó con el reino de Israel, a nosotros nos pasa con otros proyectos que tenemos y con otras cosas. Y cuando nosotros no vamos a la dimensión del Espíritu, a la dimensión del reino de Dios, nos frustramos y nos sentimos que todo lo que propongo me sale mal. Pero el Señor te dice, tengo algo mucho mejor. No quiero que te quedes en el pequeño terreno, quiero mucho más para tu vida y para todo lo que te rodea. Amén. Nos ponemos de pie. Y no solamente que su mente se abrió para entender, sino que el mismo poder que estuvo en la vida del Señor Jesús, Él la dejó para aquellos que viven su camino. Yo creo que cada uno de nosotros anhela que el reino de los cielos se extienda a través de nuestras vidas. Esto que nosotros estamos en esta mañana es recibiendo todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que llevarlo a donde nosotros nos movemos. Nosotros tenemos que extender todo lo que nosotros. Y yo quiero que cierres tus ojos por un momento y pienses si estás pasando por un tiempo de frustración quizás. Si estás pasando por un tiempo en donde te parece, yo Señor te amo, trato de hacer todo lo que a ti te agrada. Señor, camino en la dirección que creo que tú me dices, pero es como que hay momentos que me parece que no obtengo lo que quiero. Pidámosle al Señor en esta mañana para que podamos contemplar en la dimensión que el Señor quiere. Salir de nuestras perspectivas, de nuestro pequeño terreno, para poder entrar en la perspectiva de Dios. ¿Sabe? Quisiera que el Espíritu Santo en esta mañana pueda quebrar aquellos proyectos nuestros. ¿Te animas? ¿Te animas a que el Señor quiebre tu proyecto y ponga el proyecto de Dios en nosotros? No es fácil, porque tenemos sueños y sueños que creemos que son de Dios. Sabe que yo tenía un proyecto y un sueño. Y en el año 98, después de pelear varios años, yo dije, Señor, quiebro, yo lo había denominado como mi florero. Dije, Señor, tiro el florero, que se rompa, porque quiero tus planes y tus proyectos. Luché y a veces luchamos con nuestras fuerzas. Amamos al Señor, le servimos, pero luchamos con nuestras fuerzas y nos sentimos que no llegamos al objetivo, porque nosotros queremos que eso se cumpla. ¿Te animas a decirle, Señor, quiero salir de la frustración?